Bienvenidos mis queridos telepensantes, he recibido un desafío no menor. Miren ustedes lo que me ha llegado y me han pedido que desmienta punto por punto. Este es un WhatsApp que anda circulando de los del apruebo, que dice lo siguiente. ¿Se acuerdan lo que decían el año pasado los del rechazo, que sería una nueva constitución? 1. Se acabará la propiedad privada. La verdad, dicen ellos, se consagra la propiedad privada inexpropiable en la nueva constitución. 2. Se terminará con la autonomía del Banco Central. La verdad, dicen ellos, se establece el Banco Central como ente autónomo. 3. Los padres no elegirán el colegio de sus hijos. La verdad, se consagra la libertad de enseñanza, dicen ellos. 4. Terminarán con la bandera, el himno nacional y el escudo. La verdad, son emblemas de Chile, la bandera, el himno y el escudo. 5. No nos dejarán profesar nuestra fe. La verdad, se consagra la libertad de culto y la igualdad de todas las congregaciones, iglesias y religiones ante la ley. 6. Acabarán con el bicameralismo. La verdad, se establecen 2 cámaras, una de diputados y otra la cual se llamará Cámara Regional y está en discusión sus atribuciones. Estas eran algunas de las cosas que advertía la derecha que pasarían y que nunca ocurrieron. Todo eso se demostró que era mentira, infundios, calumnias, campaña del terror. Ahora, a pesar de ello, hasta el momento hemos avanzado en cambios tan significativos como fin al Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho, fin a derechos privados sobre el agua, fin a la penalización del aborto, reconocimiento constitucional a los pueblos y naciones originarias dentro de un Estado unitario plurinacional, se incorpora el derecho al cuidado del Servicio Nacional de Cuidados, se garantiza la libertad sindical, se incorpora el derecho a la vivienda adecuada y digna, se reconocen derechos de la naturaleza, se reconoce la ruralidad como expresión territorial, se reconoce a bomberos como institución perteneciente al sistema de protección civil y mandata para su financiamiento, se incorpora el derecho a la salud junto con un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado, reparación integral a las víctimas de los derechos, de las violaciones a los derechos humanos y derecho a la verdad, derecho a una muerte digna, derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Todo esto aprobado por quórum de 2/3 o más. Enfrentemos las campañas pagadas del rechazo, haciendo circular esta información veraz, porque esta sí que es la constitución de todos y todas. No acepte mentiras. Que no le cuenten cuentos extremistas, ni maximalistas, ni revanchistas. Todo lo que dijeron antes para rechazar ya se comprobó que era falso. Los poderosos siempre utilizan la campaña del terror y las mentiras cuando las élites pierden sus privilegios. La verdad vencerá a la mentira, así como la esperanza derrotó al miedo. Hagámoslo viral y que corra por todo Chile, vamos por el apruebo. El desafío, mi estimado telepensante, es que yo responda a cada uno de estos puntos y no lo voy a hacer sola. Lo voy a hacer acompañada de Silvia Izaguirre, de René Cortázar, de Carlos Peña, de John Griffiths. Pero antes de hablar respecto de cada uno de esos puntos, quiero hacerme cargo del contexto general en el que estos se están planteando. La del 2005 no es la de Pinochet, es la de Ricardo Lagos. La de 2005 no tiene ninguna cláusula antidemocrática, no es la del 80 que sí las tenía. La del 2005 es la del 80 después de 60 reformas constitucionales. Digamos la verdad. Uno ve la televisión y se sigue hablando de la constitución del 80. ¿Pero qué estos creen que estamos distraídos todos? ¿Por qué, mi estimado telepensante, coincide esta acusación de la mentira, el miedo, la industria del miedo con el artículo que Malamata o Daniel Matamala, pero yo creo que mejor que se llame Malamata, porque como lo dije una vez en una columna en Fundación Nuevamente, tiene una mala mata en el alma, quien anda viendo en todo lo perverso y quien miente, tergiversa y engaña del modo que lo hace Daniel. Lo hizo también en mi caso, cuando en el debate final de las presidenciales le pregunta a José Antonio por mí y por la defensa que yo hice de los dineros de los vecinos de Las Condes para que no fueran a financiar una fundación, me refiero a Teatro Amil, que en su cartelera tenía un documental que promovía el narcoterrorismo. Y él, ¿qué es lo que hizo? Mintió, engañó y tergiversó y me dejó a mí como una persona que estuviese en contra de unos títeres. 31 minutos. Imagínense yo en contra de unos títeres.
Entonces, bueno, la argumentación fue larga y extensa en el Mercurio, se dieron todos los argumentos técnicos y los argumentos de fondo para haber planteado esa posición. No hubo ninguna respuesta, por supuesto que la izquierda, como siempre, no se hace cargo. Y sin embargo, ellos siguen apuntando el dedo diciendo que aquí hay una campaña del miedo. Y la pregunta es si acaso no hay, como dice mi hermano Axel, una industria del engaño. Y yo quiero que usted se haga solo la idea, pero primero veamos por qué es tan importante. En una columna reciente, Tomás Moschetti explica el nivel de penetración de las redes sociales como un rol fundamental en la información y campañas en nuestro país. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Esto lo digo yo, el nivel del periodismo es el de mala mata. Es decir, se miente de forma descarada, se hacen afirmaciones sobre las cuales después no hay absolutamente ninguna responsabilidad. El descaro ya ha llegado al punto que el Colegio de Periodistas apareció apoyando a Gabriel Boric, es decir, se abanderó políticamente. Y por lo tanto, la gente sensata está empezando a agotarse de ver los medios de prensa tradicional. Y eso ha llevado a que en un nivel muy importante la gente se vaya informando y vaya como en canales como este, como el de la Tere, el de Johannes, el de Paralelo y un etcétera de gente que está haciendo una gran labor, ¿no es cierto? Para poder ofrecer una alternativa a quienes no quieren ser permanentemente engañados. No son todos los medios de comunicación, no son todos los periodistas, pero es el ambiente general. Y ya cuando hay una declaración, ¿no es cierto?, del Colegio de Periodistas apoyando a un determinado candidato y se hizo un análisis incluso de cuántas veces había sido atacado por los periodistas Gabriel Boric y cuántas veces José Antonio Cast, y no había forma de comparar uno con el otro, digamos, ¿no? Los ataques a José Antonio han sido feroces. Entonces, cuando uno tiene una campaña mediática que va inventando y va creando figuras, como que yo, por ejemplo, sería una persona tan extrema como, no sé, como lo sería cualquier marxista puro y duro, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pero supuestamente del otro lado, desde un fascismo, como si no fuesen la misma cosa, que estaría dispuesta a prohibir títeres, digamos, a no financiar títeres. Ese tipo de imágenes van quedando en la gente que no lo conocen a uno y van generando una animadversión cada vez mayor. Y ellos se preocupan de hacer eso. Son ellos los que han silenciado a la gente, son ellos los que en las universidades no han dejado a los estudiantes manifestar libremente lo que opinan frente a las discusiones. Son ellos en todos los niveles los que han falseado, engañado y mentido. Entonces, ¿qué es lo que plantea Moschetti? Moschetti dice que, por ejemplo, por decir una cosa, Chile tiene 19.1 millones de habitantes y el Instagram de BioBio tiene 1.590.000 adherentes, seguidores, ¿no? Francia tiene 68 millones de habitantes y Le Monde tiene 1.600.000 seguidores en Instagram. Estamos hablando de prácticamente lo mismo en Le Monde que en BioBio, en un país de 19.1 millones de habitantes versus un país de 68 millones de habitantes. Por eso es que, a pesar de la campaña del terror, y bueno, si lo quieren ver, está en la columna de la semana pasada de Tomás Moschetti, ahí hay un largo análisis sobre el tema. Por eso es que es tan importante desprestigiar a quienes estamos haciendo este trabajo con los pocos recursos que tenemos desde las plataformas de YouTube y otras, ¿no? Porque al fin y al cabo hay un darse cuenta de la gente que está cansada que le mientan, que está cansada de gente como Malamata, que nadie sabe por qué sigue ahí, si ya sigue siendo un periodista reconocido, si ya está absolutamente probado que es una persona que no está haciendo periodismo, sino activismo político. Y el tema nos lleva en definitiva a entender que en esta industria del engaño hemos vivido, por lo menos de forma muy intensa, desde que se produjo el 18 de octubre en adelante. Vamos entonces a apoyarnos mucho en esta columna con una excelente charla que dio René Cortázar a un grupo en un seminario, y lo vamos a ir citando en paralelo con lo que nosotros vayamos analizando. Dejemos que el exministro del Trabajo nos diga cuál es su opinión respecto de lo que pasó con la crisis, el quiebre y lo que debió haberse hecho. Creo que nos faltó en un momento determinado hablar con más claridad cuando esto empezó y haber sido más categórico y más claro de cuáles eran los verdaderos problemas que el país tenía y qué debíamos hacer para salir. Y creo que nos faltó probablemente más claridad para ser políticamente incorrectos.
y decir la verdad, le guste o no le gusta a la gente, decir la verdad. Y yo creo que la gente nos hubiera escuchado mucho más de lo que nos ha escuchado. Y hoy la marea va para otro lado, pero no tenemos alternativa. Tenemos que ponernos de pie, engrosar el cuero, mucho, mucho el cuero, y decir lo que pensamos. Quiero citar a Malamata en la columna que escribió, donde ataca de forma personal a Axel. Él dice, como dice el Mercurio de Inversiones, él cita al Mercurio, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años, la visión de una amplia fracción del mercado foráneo en torno al proceso social que experimenta Chile difiere de la que maneja buena parte del mercado local. ¿Cómo se explica este abismo entre Manhattan y Sanhattan? Una primera explicación, dice él, popular en Twitter, es que Bloomberg y Morgan Stanley son parte de una conspiración de la ONU, Soros y progresismo, y por eso estarían a favor del proceso constituyente chileno. Otra explicación es que Sanhattan y Manhattan tengan intereses diferentes. En democracia desarrollada, los actores económicos entienden que la estabilidad es clave para la inversión empresarial. Esos serían los que están hablando a favor de este proyecto frankensteiniano, que son, ¿no es cierto?, Morgan Stanley y Bloomberg. Ellos serían parte de una cultura superior que entendería que necesitamos de cierta estabilidad para podernos desarrollar económicamente. En Chile nosotros, según Malamata, estaríamos en una situación de inferioridad cultural, por lo que no entenderíamos eso, ¿ya? Entonces él plantea, en democracia desarrollada, los actores económicos entienden que la estabilidad es clave para la inversión empresarial. Depende de la paz social y ella a su vez depende de un sistema legitimado entre la ciudadanía. Como dice un artículo de Bloomberg, Chile puede estar orgulloso. El sistema político ha canalizado hasta ahora con éxito la explosión de malestar social. Bien, yo le voy a decir qué es lo que pasó, a ver si es que se entiende por qué de pronto Bloomberg y por qué de pronto Morgan Stanley están planteándose a favor del proceso constituyente chileno. El 20 de abril de 2022, en la tercera nos daba a conocer la agenda del señor ministro de Hacienda, Mario Marcel, en Estados Unidos. El ministro de Hacienda viajó a Washington, Estados Unidos, para asistir a reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial. Además, tiene contemplado un encuentro con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal de ese país. El ministro, previo a esa cita, tendrá otra instancia para compartir con inversionistas internacionales, esta vez en un evento organizado por el Council of the Americas. Compartirá un almuerzo con el CEO de dicho organismo. Bien, mi estimado telepensante, parece que tenemos que contratar a Mario Marcel para que persuada a quien uno quiera y lo va a poder persuadir. Obviamente que visto desde lejos el proceso, los inversionistas extranjeros van a querer que termine con una alta votación y que se legitime y que, digamos, se vuelva la estabilidad del país. Ellos no están viendo el detalle. Y si nuestro ministro de Hacienda viaja y trata de persuadir desde ese tipo de argumentos, es lógico que van a hacer ese tipo de... No estoy diciendo que yo tenga la prueba, pero es que es demasiado evidente, ¿no? Entonces no es ni lo que Malamata está diciendo de que uno le esté confiriendo a Manhattan intereses globalistas o qué sé yo, que forman... No, aquí no hay teoría de la conspiración. Aquí simplemente hay un muy buen trabajo de lobby hecho por el Ministerio de Hacienda con los inversionistas internacionales previo a que salieran todas estas manifestaciones de parte de gente que no tiene idea de cuál es el detalle, lo micro, porque en lo macroeconómico puede ser que no parezca afectar el proyecto de nueva constitución, pero en lo micro cualquier persona que tenga idea de la realidad chilena sabe que es justamente lo contrario. Entonces dice Malamata, pero basta revisar el listado de billonarios chilenos para constatar que varias de esas riquezas tienen poco que ver con el libre mercado. O sea, aquí la gente que ha salido adelante, piense usted que en la década del 70 sobre el 40% de los chilenos era pobre, y hoy en día tenemos un número importante de gente que ha logrado salir adelante, que tiene riqueza, etcétera, sería única y exclusivamente por la nefasta colusión entre el poder político y el poder económico, que yo siempre he reconocido que existe y siempre me ha molestado, porque estoy a favor del libre mercado. Una cosa es el capitalismo, ¿no?, en contra del cual se fue Adam Smith, que era el mercantilismo como tal,
y el capitalismo que conserva esas, se traslapa con un neomercantilismo en que efectivamente las empresas grandes se coluden con el poder político para lograr capturas de mercado e impedir la competencia. Pero esa no es una bandera de Malamata. A Malamata eso le da exactamente lo mismo. Él está usando parte de la verdad para avanzar sus banderas políticas, ¿no? Y sus banderas políticas son un gobierno de extrema izquierda en Chile. Entonces, él más encima apela, ¿no es cierto?, a que cuando la riqueza nace del privilegio antes que de la competencia, una cancha más nivelada es una amenaza y no una oportunidad. Bueno, dejemos a Malamata entonces que le responda nuestro ex ministro del Trabajo, por favor, ¿cómo va a estar la cancha? ¿Cómo va a ser la cancha una vez que de aprobarse la nueva Constitución? Uno, la negociación colectiva. Hoy la ley y la Constitución, la ley sobre la base de la Constitución, dice que yo como empleador de una pyme, de una mediana empresa, estoy obligado a negociar colectivamente con los trabajadores de mi empresa. Si esos trabajadores vienen con un proyecto de contrato colectivo, yo no puedo decirle, no, yo no hablo con ustedes. Tengo que negociar. Tengo obligación de negociar a nivel de la empresa. Esa es mi obligación como empleador. Y después dice que si los empleadores de algún sector, un conjunto de empleadores, quieren negociar con un conjunto de trabajadores de distintas empresas, también lo pueden hacer, pero de común acuerdo. O sea, mi obligación está clarita. Yo tengo que negociar con los trabajadores de mi empresa. Esa es mi obligación. Y lo otro, yo estoy de acuerdo. Todos los trabajadores y los empleadores deben negociar de esa manera. Podemos hacerlo también. ¿Qué dice la nueva Constitución? Dice que no, que eso cambia. Que ahora los sindicatos van a decidir a qué nivel quieren negociar. O sea, si los sindicatos quieren negociar a nivel de empresa, sería como antes. Solo que con un cambio, que antes yo podía negociar también con grupos de trabajadores, ahora solo con los sindicatos. No puedo negociar con trabajadores, sino que solo con los sindicatos. Pero el cambio es más grande. Si los sindicatos decidieran que quieren hacer una gran negociación a nivel del comercio, la Federación de Sindicatos del Comercio, que incluye las empresas grandes, las grandes tiendas del comercio, pero que también incluye las pymes, los pequeños locales comerciales, y que quieren decidieron un gran tarifado del comercio, con condiciones laborales comunes a todos los trabajadores del comercio. Antes, si hubieran llegado con esa propuesta, con la actual Constitución y con el actual Código Laboral, los empleadores podrían decir, no, yo estoy obligado a negociar a nivel de mi empresa, pero no estoy obligado a hacer un tarifado sectorial, que además sé a quién va a perjudicar, porque sé que si hacemos un tarifado nacional del comercio, las condiciones van a ser algo inferiores que las que hoy día pagan las grandes tiendas, pero muy superiores a las condiciones que las que pueden pagar las pequeñas empresas, eso lo sé. Y por lo tanto, muchos empleadores de las empresas pequeñas dirían, no, gracias, prefiero negociar con los trabajadores de mi empresa, pero no estoy interesado en negociar un tarifado nacional porque sé que puede quedar sobre las condiciones de lo que yo puedo pagar. Es obvio que en un tarifado nacional va a quedar debajo de las que pagan más, pero muy por arriba de las que están en situaciones más estrechas. Aquí se termina eso. Si llegan los trabajadores organizados sectorialmente y si nosotros queremos negociar sectorialmente, los empleadores están obligados a negociar. Este es un cambio muy fundamental para las pequeñas empresas. Muy fundamental. Que no ha sido muy discutido, pero yo creo que es muy central. Porque esto realmente es un cambio importante. Lo hemos visto en los países que tienen negociaciones por ramas. Hay muchos países europeos. Lo hemos visto en Argentina. Las negociaciones, los países que tienen negociaciones sectoriales crean un problema inmenso para las pequeñas. Porque el contrato colectivo del sector les queda un poco grande. Porque son empresas de menor productividad, más pequeñas, más frágiles económicamente. Y las grandes empresas felices. Porque ese contrato está por debajo de sus posibilidades. Otro cambio muy importante que también afecta a las pequeñas empresas y a todas las empresas es la huelga. No me voy a detener a extender mucho los puntos porque son demasiados, por lo tanto quedó claro, ¿no es cierto? O sea, o Malamata es un ignorante o Malamata está haciendo la pega activista político y ya hay que empezar a denunciar que no queremos más periodistas que no hagan su trabajo y que hagan pasar por verdad o por investigación o por una perspectiva que pretende tener cierta objetividad, una postura ideológica muy, muy fuerte que persuade entonces a mucha gente de estar desde su sector. Pero Malamata no se contenta con tener una audiencia masiva. Malamata quiere destruir a la poca resistencia que todavía quedamos a partir de ciertos think tanks y canales de YouTube.
Entonces, eso de hablar de que somos nosotros los productores de la industria del miedo, lo cito, son analistas, lobistas y expertos especializados en vender protección a los dueños del capital. Primero los convencen de que están bajo inminente peligro y luego ofrecen sus servicios, fundaciones, think tanks y asesorías para dar la batalla de las ideas y defenderlos del peligro. Y de ahí se va en contra de Axel. Yo no voy a hacer acá... Lo que a mí me interesa es que se observe lo que él está haciendo. Mala Mata es un periodista que lo que está... Él es de izquierda y yo entiendo muy bien a la izquierda porque habité mucho tiempo rodeada de personas de izquierda. Me sé todas las canciones de Víctor Jara, de Inti Illimani, de Iyapu y varios más, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo a dónde van. El problema es que mientras la izquierda entiende lo que es la deconstrucción y ya va en la postdeconstrucción, la derecha y los liberales todavía no tienen una respuesta para la falsa conciencia. No tienen cómo responder a eso, en su gran mayoría. Que es como que yo le diga a usted que no tenemos remedio para no sé, pues una amigdalitis. Nosotros no tenemos la penicilina y ellos ya van en la quimioterapia, por decirle de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que hace Mala Mata, en el fondo, es decir, que quienes defienden las ideas de la libertad, quienes hacemos eso, en la medida en que apuntamos a decir, a pesar de que hoy día hay un amplio espectro de ciudadanos inteligentes y responsables, diciendo que este proceso nos va a conducir a un caos, a un quiebre, a una situación de no retorno, un punto de no retorno. Los que hay que preguntarse qué pasa con aquellos que, siendo personas con formación académica y teniendo suficiente inteligencia, no son capaces de dar cuenta también de prender las alarmas en el fondo, ¿sí? Pero lo que Mala Mata está haciendo cuando acusa, Kaiser es el mejor ejemplo, discurso apocalíptico y convenció a este y este otro, lo que él está haciendo es entrar en la cabeza de quienes pueden llegar eventualmente a apoyar un think tank o un medio de comunicación, un emprendimiento que defienda las ideas de la libertad y decirle, si tú defiendes las ideas de la libertad es porque en el fondo caíste presa de la industria del miedo. ¿Se entiende? Es una manipulación. Eso es lo que él está haciendo. Mala Mata es un manipulador experto. Entonces, su pretensión es que todos aquellos que en algún momento, como quienes sean mis Patreons, que me ayudan, aunque sea con $1, 1 más 1 suma, son 2, que apoyan esta defensa, él lo que les está diciendo es, ustedes están siendo manipulados por la industria del miedo. ¿Es tan tonta la gente? Muchas veces no, pero muchas veces algunas excepciones sí. Y entre los empresarios también los hay. Y los empresarios en su gran mayoría, y eso lo prueba, apoyan todo lo que ha sido este proceso revolucionario que comenzó con un engaño. Con el engaño a la gente de que una nueva constitución le iba a resolver sus problemas. Si queremos dejar de ser copartícipes de esta industria del engaño, lo primero que hay que hacer es establecer que una vez triunfa el rechazo, si es que eso llegase a ser así, se hacen las reformas, se plebiscita la constitución y Chile cierra el capítulo. Yo, claro, que era partidaria de haber hecho un proceso con una comisión de expertos, etcétera, pero lo que pasa es que la probabilidad que tiene eso de que sea capturado por la extrema izquierda es altísima. Y por otro lado, si todo este proceso nació mal, nació de un engaño, no vamos a resolver nada con esto. Simplemente hoy día hay que tomar el proceso y hacer lo que había quedado por escrito desde un comienzo, rechazo con reforma, se ha dicho, se reforma, se plebiscita la nueva constitución, comillas, la nueva de 2005 renovada, y se acaba con el tema. Entonces, lo que yo quiero plantearle, mi estimado telepensante, es que usted aquí, yo le voy a pedir ayuda. Mire esta foto. Si usted se fija en lo que sale acá, aquí sale una mentira, ¿no es cierto? Sale que en la nueva constitución se va a prohibir a la gente, se la leo mejor, la propuesta de nueva constitución elimina el derecho a poder comprar o vender libremente, vulnerando el artículo 12 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Así las personas ya no podrán elegir bienes o servicios según su gusto y criterio, sino que el Estado decidirá ¿qué puede usted comprar o vender a través de una economía totalmente restrictiva y controlada por los actuales políticos? ¿Quién hizo esto, mi estimado telepensante?
¿Quién hace un trabajo de joyería de esta índole? Porque yo no me imagino a nadie del rechazo, que es la gente que ha sido sensata, que ha apelado al sentido común, y de todos aquellos que se han sumado a no aprobar este Frankenstein constituyente escribiendo algo así, una mentira como esa. Entonces, ¿quién lo hace? Porque eso sí es industria del miedo. Esto, mi estimado televidente, mi hipótesis, es que esto lo hace gente que quiere mostrar que efectivamente hay una derecha que está mintiendo y que está creando miedo en la población sobre la base de mentiras y de falsedades. Entonces, el apoyo que yo le quiero pedir a usted es que antes de compartir cualquier cosa que a usted le quepa duda, lo corrobore. Y mire, le voy a mostrar con un video cómo se puede corroborar fácilmente. Bien, mi estimado telepensante, veamos cómo lo hacemos para evitar caer en las trampas de la industria del engaño. Entonces, usted, yo le voy a compartir pantalla, nos vamos a ir a el video de Esfera Pública, específicamente esta columna, y si usted se fija, abajo del video sale una descripción. Siempre en todos los videos yo agrego una descripción. En esa descripción están los links a la carta que puede enviar a telepensantes, ser parte de la comunidad, hacerse parte de la comunidad de Patreon, de la gente que me apoya desde $1. Y en esta ocasión voy a poner otro link, que es el que usted lo va a conducir a el proyecto frankensteiniano de la nueva Constitución. Entonces, cuando usted ponga ese link, se le va a abrir este documento. Y, por ejemplo, que usted quiera averiguar qué es lo que dice el documento sobre la propiedad. Entonces, usted pincha acá, aquí hay una lupa, si se fija, y le aparece una ventanita, yo ya la tenía puesta la palabra, y aquí en esta ventana de acá, usted escribe propiedad, y sabe entonces que la propiedad, esa palabra aparece 14 veces en la Constitución, en este mamarracho de Constitución. Entonces, si usted quiere entender qué es lo que plantea, usted va y lee las 14 veces cuál es el contexto en el que está. Aquí lo que nos arroja es, fíjese que el derecho de propiedad, sobre el cual vamos a volver después, está bajo el título de derechos sexuales y reproductivos. Con eso le digo todo. Pero esta es una buena manera para evitar caer en las trampas de la industria del engaño. Que no le engañen. Nos van a hacer pisar el palito. Bien, espero haberles hecho un aporte con eso. El link, como ya les dije, queda al final de la descripción de este video, y de lo contrario, de todas maneras, antes que salga algo así, si es que no es a través de ese medio, trate de corroborarlo, porque si no, efectivamente ellos van a lograr legitimar la tesis de que quienes estamos defendiendo las ideas de la libertad en realidad somos parte de una industria del miedo pagada por los capitales internacionales. Por eso es que yo, en lugar de estar en el canal 13, estoy en un canal de YouTube, porque resulta que el canal de YouTube, como requiere de mucho más ingresos, requiere de mucho más esfuerzos económicos, entonces solo un millonario me puede sostener, ¿me entiende? Es una ironía, evidentemente. Ustedes vayan a ver quiénes están en los canales de televisión, y en su gran mayoría de gente de izquierda, ¿sí? Seamos claros entonces. Quiero dejarle una sola hipótesis rebotando. Si la carta de Axel al Mercurio es cierto, porque es cierto, cada uno de esos puntos son ciertos y los vamos a ver ahora, y lo que dice Malamata es que esta es la apología al miedo y que es un discurso apocalíptico, entonces, en caso de que sea cierto que lo es, estamos frente al apocalipsis, incluso en la opinión de Malamata, ¿se entiende? Ese es el punto. O sea, él dice que todo eso es falso y que estamos mintiendo, ¿sí? Pero en caso que todo eso fuera verdadero, estaríamos ante el apocalipsis. Este es un discurso apocalíptico, pero es que es verdadero. Ergo, según el mismo Malamata, nosotros estamos enfrentando una situación muy, muy compleja. Solamente a él le falta transparentar su autoengaño o el engaño que hace a los demás, y el intento que hizo en esta columna, nuevamente, de perjudicar a todos quienes damos la pelea por las ideas de la libertad. Y quien comparta
ese tipo de información, como la que yo le acabo de decir, lo que va a hacer es horadar justamente el piso de quienes nos están apoyando, porque a nadie le gusta que lo ubiquen en el marco de la manipulación de una industria del miedo, ¿sí? Así es que seamos responsables y cuando viralicemos información veraz. Mi estimado telepensante, hay cosas que son fundamentales, hay cosas que son anteriores a otras cosas. El derecho a la vida, por ejemplo, es anterior al derecho a la libertad de movimiento, porque sin vida nada se mueve, ¿cierto? Bueno, la integridad territorial de Chile depende de nuestras Fuerzas Armadas, tanto por los ataques internos o externos como por las situaciones que se pueden dar por catástrofe natural, por ejemplo, en que se puede dividir el país por una catástrofe que requiera de la intervención de las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, veamos primero que todo qué pasa con las Fuerzas Armadas. Realmente a mí me sorprende que este punto no se haya sido levantado en los medios de prensa y que la gente la gente pensante no esté preocupada de este punto en particular. Nadie lo menciona. Pero es que bajo la nueva Constitución, si es que se aprueba este proyecto, las Fuerzas Armadas pierden el monopolio de la coerción. O sea, cada región autónoma, cada Estado-nación va a poder formar su propio ejército. Yo no sé por qué esto no llama la atención a nadie. Bueno, déjeme decirle una cosa. Esto está en el artículo 14. Monopolio estatal de la fuerza. El Estado tiene el monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza, la que ejerce a través de instituciones competentes. ¿Cuáles son esas instituciones? Lo dice John Griffiths en la excelente entrevista que dio este canal. Luego, ¿cuál es otro punto que importa? La libertad. Nosotros acá tenemos una política identitaria que se nos está imponiendo con una especificidad en el indigenismo y acá lo que hay es la asfixia absoluta de la libertad de culto, de expresión, etc. Lo vamos a ver en adelante, pero téngalo claro. Si donde usted oye hablar de la ESI, del derecho a la educación sexual integral, que fue rechazado, no sé si el año pasado o antepasado por el Congreso, por la peligrosidad que tiene, eso es imponer una ideología. ¿Y qué es lo que es una ideología? Es un reemplazo de la religión. Es una religión materialista bajo la ideología que se nos está imponiendo. Con esta Constitución, el Estado es Dios, el capitalismo es el diablo, la igualdad es la Virgen. Y digamos, ¿se entiende o no? Esta es otra religión. Entonces, y nos obliga a todos. Y es tan amplia esta religión que hace parecer como si todos pudiésemos tener nuestras creencias. Voy a dejar el punto ahí. En suma, esta Constitución lo que hace es avanzar lo que Nietzsche llama un estado cultural que se mete en todos los aspectos de la vida de las personas. Hasta su sexualidad. ¿Qué hace el Estado metido en la sexualidad de alguien, por Dios? La educación de los hijos, por favor. Tomando la patria potestad de los niños. Bien. Se termina además con la igualdad. Son los tres pilares de esta convención, que dejó esta convención constituyente, que destruyen al país. Son la desintegración territorial junto con la disolución del monopolio de la coerción por parte de las Fuerzas Armadas. Las dos cosas van juntas. Una ideología que va a tener que ser compartida por cada escuela en el país. Eso significa imponer una religión. La ideología es otra forma de religión. Y nosotros acá tenemos una ideología basada en política identitaria, que es ecologista, antiespecista, feminista, con ideología de género, no sexista. Todo eso es una ideología, es una religión. Es como que yo le dijese a usted, de ahora en adelante son todos luteranos, o son todos mormones, o todos católicos, desde el Estado. Esto se está imponiendo sin decirse. Y nadie se está dando cuenta. Increíble. Y el otro tema importante es la igualdad ante la ley. Se destruye el Estado de Derecho. Se crean nuevos privilegios y castas privilegiadas que se asegura en el fondo una élite dirigente en el país.
Eso es lo que se hace. Y con eso, ahí tiene el totalitarismo. Es más complejo que eso, pero en términos amplios. Bien, vamos de nuevo respecto del fin de nuestra democracia con nuestro exministro del Trabajo, René Cortázar. En la persona, un voto, se nos ofrece la misma fórmula con que se eligió la Convención Constitucional, que creó reservados para los pueblos originarios, pero los asignó de una manera muy particular, porque de acuerdo a la votación, los originarios debieron haber tenido 8 representantes en la Convención Constitucional. La fórmula con que se eligieron les dieron 17. O sea, lo que nos dijeron a todo el resto, miren, el voto de los pueblos originarios vale el doble que el suyo, el doble. Y lo que se nos ofrece ahora para la Cámara de Diputados, para el Senado, para los distintos poderes colegiados que hay en el nivel de la descentralización y de las regiones y de las comunas, es la misma fórmula. No se nos ofrece una persona un voto. Y eso, a mi juicio, es del corazón de un sistema democrático. En suma, mi estimado telepensante, este proyecto frankensteiniano de nueva constitución genera una concentración del poder brutal a partir de la división de la sociedad en grupos de amigos y enemigos por la política identitaria y la balcanización. Esto es Chile hacia el totalitarismo, hoy sí la industria del miedo. Bien, ya vimos que el engaño es lo que ha primado y ahora vamos a desmantelar cada uno de los engaños. Dice este meme, esta información del apruebo que se empezó a repartir por WhatsApp. Se acabará la propiedad privada. Mentira, se consagra la propiedad privada inexpropiable en la nueva Constitución. ¿Cuál es la verdad? Artículo 18, derecho de propiedad. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad, le estoy leyendo la Constitución, o sea, el proyecto de Constitución. Tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase, bien, hasta ahí vamos, bien, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas. La tierra es un bien común hasta que alguien se queda con ella, digamos, ¿no? Y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. O sea, la ley puede declarar inapropiable cualquier cosa una vez que salga esta Constitución, si es que se aprueba, ¿no? Después, el artículo 21, derecho a tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Esto no requiere de mayor explicación, solo para los indígenas. Los demás no tienen asegurado el derecho a la propiedad en los mismos términos. Bien, y respecto del cambio que se hace, ¿no es cierto?, desde el precio de mercado, digamos, y el daño patrimonial que corresponda cuando hay algún tipo de expropiación por un precio justo, dejemos que René Cortázar nos explique el asunto. Voy a anunciar no todas las variables, pero las más centrales. Primero, una obvia, el derecho a propiedad. ¿Qué dice hoy día la Constitución? Dice que si a una persona, pues una familia que le expropian su casa para hacer un camino, o a una empresa que le expropian la empresa por alguna razón, el Estado hace muchas expropiaciones todos los años, que a quien sea expropiado, el Estado tiene que compensarlo por el daño patrimonial efectivamente causado. ¿Cuál fue el daño patrimonial? Eso le tengo que reembolsar. Y si no, usted puede ir a los tribunales. Y además se lo tengo que pagar en efectivo antes de hacerme de su propiedad. ¿Qué dice el nuevo proyecto? Dice, no, vamos a poner una cosa que se llama el precio justo. Derogan la frase que dice el daño patrimonial efectivamente causado y la reemplazan por una palabra precio justo. Yo digo, si el precio justo fuera el daño patrimonial efectivamente causado, ¿para qué cambiar el texto? Si además el precio justo no existe. Nadie en la jurisprudencia chilena sabe lo que es el precio justo. Bien, mi estimado telepensante, pero además aquí hay otros aspectos que también vamos a ir viendo cómo se van a ir configurando en este nuevo Chile que esperemos que no pueda nacer a partir del plebiscito del 4 de septiembre. Cuando a uno le dicen en el artículo 34 que el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica, para ello podrá desarrollar actividades empresariales las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva. Entonces uno ya sabe que su competidor va a ser el Estado.
¿Usted sabe cuánto es el gasto anual o era el gasto anual antes de la pandemia del Estado de Chile? 70.000 millones de dólares. Cuénteme usted qué empresa puede competir con eso. Se acaba la competencia si se mete el Estado en el mercado. Todo va a depender de las decisiones del Estado. Y eso evidentemente que va a afectar profundamente la propiedad. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer la propiedad además? En un país donde la incerteza jurídica se lleva al extremo de avanzar el desmembramiento territorial. ¿Cuánto vale la propiedad en un país así? Y si uno es dueño de un predio y, por ejemplo, ha adquirido derechos de agua. A ver, el artículo 2 dice, el Estado velará, 310 artículo 2. Estoy planteando los artículos así, sin el marco más amplio, pero se entiende. El Estado velará por un uso razonable de las aguas, lo mismo que un precio justo. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Esto va a quedar en manos de los burócratas. Y aquí hay una percepción ideologizada del trabajo de la burocracia. La burocracia, mi estimado telepensante, se corrompe igual que cualquier otro ser humano. Imagínense que su siembra dependa del burócrata de turno. ¿Cuánto va a tener que pagarle para poderla cosechar? Pero que lo explique mejor René Cortázar. Hoy, si yo tengo un derecho de agua y hay 350.000 personas que lo tienen, tengo un derecho de propiedad, puedo comercializarlo, puedo vender mi terreno con el derecho de agua, puedo vender parte de mis derechos de agua, puedo ir al banco y decirle, banco, necesito capital de trabajo, ¿me va a dejar usted como hipoteca, señor? Yo le voy a dejar como hipoteca mi campo y los derechos de agua. Bueno, todo eso termina. Los derechos de agua no son comercializables. Ahora, en vez de cuando yo llegue a un lugar y quiera una faena y para eso necesita agua, en vez de salir a comprar derechos de agua, tengo que ir a la Agencia Nacional de Agua, que me va a dar un permiso administrativo. ¿Por cuánto tiempo me lo renuevan? Y que además sé que no es comercializable. Esto tiene un efecto enorme, no solo sobre la agricultura. Pensemos en la minería. Pensemos en todas las actividades económicas que necesitan derecho de agua. Cuando creo una construcción, una población y necesito agua. Bien, mi estimado telepensante, ¿qué pasa con entonces la propiedad de su fondo de pensiones? Una vez que se rechaza la propuesta con mi plata no, queda claro, porque aquí no solamente hay que ver qué es lo que se aprobó, sino que también lo que se rechazó. Pero si con eso le falta todavía, el artículo 13 dice, derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad. Eso quiere decir que no hay subsidiariedad. Eso quiere decir que no se va a enfocar en los más pobres. Eso quiere decir que se va a tomar la torta y se va a repartir universalmente. Solidaridad, se le va a obligar a ser solidario, porque la solidaridad ya no existe en forma espontánea, si no es a través del Estado, la virtud no existe, es parte de la religión. Integralidad, unidad, igualdad. Da lo mismo cuanto usted trabaje, va a tener igual pensión que los demás. Suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Vamos con la autonomía del Banco Central, dice. Se terminará con la autonomía del Banco Central, dicen los de la industria del miedo. Al contrario, plantea la posición de la prueba que se establece el Banco Central como ente autónomo. Vamos a la verdad. El capítulo 13 es el capítulo que hablaba de la autonomía del Banco Central en la Constitución de 2005. ¿Ya? Y ahí decía, existirá un organismo autónomo con patrimonio propio, esto en la Constitución de 2005, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional. En la actual propuesta para nuestra Constitución, artículo 38, se plantea el objetivo del Banco Central. Le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y patrimonio natural, y los principios que señale la Constitución y la ley. El banco
al adoptar sus decisiones, ponga ojo, mi estimado telepensante, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Se acabó con la autonomía del Banco Central. Le explico. Esta es la primera línea respecto de prácticamente todos los asuntos que contiene la Constitución son lo que querría una persona demócrata, de la socialdemocracia, si usted quiere. Y lo que viene hacia abajo es todo a lo que aspira un socialista bolivariano del siglo XXI. Por lo tanto, no nos podemos quedar con el titular, ¿sí? El titular, cada artículo que se plantea como titular, como la introducción al asunto en esta Constitución, es como el final de un cuento de Walt Disney, cuando dice, se casaron, ¡ay, qué lindo! Y vivieron felices para siempre. Pero todos sabemos que ahí es cuando recién comienza el desafío. Así es que, por lo tanto, imagínense un banco central preocupado del empleo y de la volatilidad cambiaria. O sea, coordinado con el gobierno o con la administración, eso implica introducir un elemento de decisión política en un marco que tiene que ser absolutamente técnico, ¿sí? Así es que nosotros además lo que tenemos es que la presencia permanente del Banco Central estabilizando las tasas de interés de largo plazo es una mala práctica, porque genera malos hábitos, excesiva toma de riesgo financiero, facilita inconvenientemente el financiamiento a largo plazo de los déficits fiscales. Y económicamente, además, existe una tensión entre inflación y empleo. O sea, a ver, cualquier estudiante de economía que de primer año que ha estudiado este principio, que es uno de los 10 principios de la economía según Mankiw, que dice básicamente que en el corto plazo el pleno empleo y la inflación moderada son decisiones opuestas. ¿Sí? El pleno empleo y la inflación moderada son decisiones opuestas. Claro, quienes crearon este Frankenstein no tienen ese tipo de conocimientos, evidentemente, pero se podrían haber asesorado bien. Sin embargo, como el bien del país no era lo que estaba a la vista, bien. Ahora, tercera mentira, dicen ellos, los padres no elegirán el colegio de sus hijos. La mentira, se consagra la libertad de enseñanza. A ver, mi estimado telepensante, son varios los artículos, 254, artículo 17, 281, artículo 16, 282, artículo 17, 283, artículo 18, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que sería muy largo de desarrollar acá en medio de un contexto más amplio, después podemos tomar tema por tema e incluso convidar a quienes han hecho un análisis exhaustivo. Pero en general, ¿qué es lo que uno observa en todos estos artículos? Primero que todo, la educación sexual integral, que aquí se plantea como un derecho, mi estimado telepensante, se ha transformado en una obligación totalitaria. Yo no quiero ese derecho. ¿Qué pasa si yo no lo quiero? Un derecho es algo que yo tengo libertad de ejercer o no ejercer, ¿sí? Yo puedo tener derecho a algo, pero puedo no quererlo. Incluso la vida, y puedo dejar de comer, por decirle. ¿Y quién me va a acusar? Puedo tener derecho a ser libre, pero en realidad no quiero ser libre. Y por lo tanto prefiero encerrarme. Pero resulta que el derecho a la educación sexual integral pone bajo un mismo paraguas ideológico todo el sistema educativo. Ideológico de esta religión. La religión de la ideología de género, de la educación no sexista, que en el fondo lo que quieren es romper con el binomio hombre-mujer, ¿no es cierto? Esto es un tema más complejo. Entonces, ¿cómo va a hablar usted de libertad de enseñanza cuando está obligando a todas las escuelas a situarse bajo el paraguas de una determinada ideología? Esto es una ideología. Y la ideología es el reemplazo de la religión en un mundo en el que ha muerto Dios, por decirlo en términos de Nietzsche. Pero no solamente afecta de esa manera, construyendo una realidad,
desde la cual todos los niños van a tener que hablar en lenguaje inclusivo. Para mí el lenguaje inclusivo es la imposición ideológica de un sector político de la sociedad. Y no soy la única. A mí me gusta hablar en español, correcto, ¿sí? Entonces, el lenguaje inclusivo por lo demás empapa todo el documento. Era de esperar. Pero lo grave es que se va a imponer. O sea, eso quiere decir que ninguna escuela va a poder dar de leer a Shakespeare o a Cervantes porque no está escrito en lenguaje inclusivo. ¿Se dan cuenta el oscurantismo cultural que esto significa? ¿Voy a tener yo, como padre, derecho a elegir la educación de mis hijos en ese contexto? Y si tengo una vida religiosa y profundamente, que resguarda profundamente la intimidad, que promueve llegar virgen hasta el matrimonio en el marco de la imposición, porque no es un derecho, esto es totalitarismo de la educación sexual integral, ¿cómo voy a educar a mis hijos con el doble discurso? Ellos van a pasar 8 horas en el colegio y conmigo el fin de semana un par de horas en la iglesia. ¿Cómo voy a poder yo enseñarles lo que me parece? Porque se supone que acá estamos respetando los diversos tipos de vida. Pero eso no es así. Acá los únicos que tienen derecho a hacer algo distinto son los pueblos originarios, que son los únicos que tienen derecho a crear sus propios establecimientos educacionales, con su propia cultura. Eso pasó a ser privilegio solamente de ellos. Entonces, francamente, además de eso, la ley dice, el Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. Este sistema nacional, la ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, claro, y si el que no cumpla con los requisitos no va a ser oficialmente reconocido, no va a recibir las subvenciones estatales y por lo tanto va a quebrar. ¿Cómo va a ser esto? Libertad para elegir la educación de tus hijos. El titular lo consagra. ¿Y de qué sirve si el aterrizaje del titular, lo que implica el aterrizaje, es la destrucción absoluta de la libertad de enseñanza en nuestro país? Entonces, esto también lo aborda Silvia Aguirre en una columna que ella escribe. Dice, la libertad de enseñanza exige que las comunidades puedan crear colegios, y aquí solamente los pueblos originarios los pueden crear, que los padres puedan elegir los colegios de sus hijos. En Chile hay un sistema mixto y la matrícula en el sistema subvencionado es mayoritaria, 56%. Los constituyentes establecen que el Estado deberá articular, gestionar, financiar un sistema de educación laico y gratuito. O sea, con esto dejan fuera a todos los colegios no laicos. Y esto no se menciona en ningún caso la educación privada. Asegurar a los dueños de los colegios autonomía en la definición y gestión de los proyectos educativos para que puedan preservarse en el tiempo. Los colegios pierden esa autonomía en la medida en que acá ahora se está asegurando que exista una participación, en este momento no recuerdo bien el término, pero existe una participación política de decisión de toda la comunidad escolar en el proyecto educativo. Imagínense quiénes van a estar ahí gritando y chillando permanentemente. Además, dice, independiente se regirá todo establecimiento por los principios de no discriminación e inclusión entre otros, y no será sexista. ¿Cómo no va a discriminar? Si los colegios obviamente que discriminan. Un colegio católico va a recibir a un niño católico, no va a recibir a un niño mormón, no tengo idea, ¿se entiende? Ningún establecimiento podrá discriminar en su acceso. Pero esto puede seguir. Silvia termina diciendo, de las 88 constituciones que revisé correspondientes a países democráticos de Europa, Oceanía, América y algunos de Asia, ninguna contempla las medidas aquí propuestas, ni siquiera países con regímenes autoritarios como China, Rusia y Venezuela. Un nuevo récord chileno, nada de auspicioso. O sea, a ver, para mí el punto central, fuera de que efectivamente en la práctica no se elimina de una sola vez como el sistema privado, digamos, o particular subvencionado, pero va a durar muy poco tiempo, sin financiamiento estatal, y más encima con este paraguas ideológico. Sí, entiéndalo bien. La educación sexual integral, la ideología de género, la educación no sexista, todo eso es una religión. Es una religión atea, pero es una religión en la que el Estado es Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos ahora terminarán con la bandera, el himno y el escudo. Mentira, son emblemas de Chile, la bandera, el himno y el escudo.
¿Cuál es la verdad de esto? Artículo 17. Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas. ¿Y cómo fue la ceremonia en la que se entregó este proyecto, la Constitución de Atria? Sin bandera, sin himno y solamente con la presencia de bandera de pueblos originarios. ¿Qué le está diciendo eso? Se acabó, pues. En la práctica. Si una cosa es que no lo pongan en la letra y otra cosa es que lo hagan en la práctica. No nos dejarán profesar nuestra fe, mentiras. El artículo 13 dice que habrá un Estado laico, que Chile, donde se respete y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. A los niños ya no se les va a permitir eso. ¿Qué niño inserto en un marco de educación sexual integral como se ha implementado en Argentina, en México y un largo etcétera, va a tener una vida en la que pueda sentarse, ponerse a rezar? Y eso es el caos, es la esquizofrenia, en la que se le diga que tiene que llegar virgen al matrimonio. La sexualidad es una parte muy importante en la religión. La fidelidad, la identidad. Se acaban las religiones, mi estimado telepensante, lo siento. No quizás para quienes ya la tienen, pero sí para los niños. A menos que la tensión entre la vida en el colegio y la vida de la familia, la vida religiosa y la vida ideológica se pueda resolver de alguna manera sana, que no implique el caos total en la formación de ese niño. Acabarán con el bicameralismo. La mentira, se establecen 2 cámaras, una de diputados y otra la cual la Cámara Regional, y están en discusión sus atribuciones. A ver, la verdad es que sí se termina con el carácter revisor del Senado y la exclusividad en iniciativas legislativas del gasto fiscal asociados al presidente de la República. ¿Qué es lo que dice Carlos Peña? Dice, en términos de poder, en la actual Carta Constitucional, el poder de la mayoría se encuentra contenido mediante variados mecanismos, quórum supramayoritarios, la existencia de 2 cámaras renovadas por parcialidades, que es muy importante, el control previo de alguna legislación por parte del Tribunal Constitucional. Un rasgo muy relevante del texto que se propondrá es que elimina algunos de esos mecanismos, permitiendo que quien obtenga la mayoría en un solo certamen pueda adoptar las decisiones que conciernen a todos. Hoy, para alcanzar la mayoría de veras, se requiere de un largo lapso, puesto que los órganos colegiados no se renuevan de una sola vez. En el nuevo texto del Congreso y la Cámara de las Regiones se renovarán íntegramente cada 4 años. Eso y el hecho de que la mayor parte de las decisiones se adoptarán por mayoría simple confieren todo el poder a la mayoría. El ganador se lleva todo. Esas son las palabras de Carlos Peña. O sea, una vez aprobado en el plebiscito este proyecto de nueva Constitución, el objetivo es lograr ese poder los 8 años, y con eso Chile ya no tiene vuelta atrás. Dejemos a ver a que nos comente nuestro ex ministro del Trabajo qué es lo que él piensa respecto de la propuesta de este bicameralismo asimétrico. Y a esa Cámara se le dan poderes muy grandes. En muchas materias puede legislar sin siquiera recurrir al Senado. Se les da a los parlamentarios iniciativa exclusiva en materia previsional. Ya vimos la discusión del 10%, la tentación que tuvieron siempre de salirse, y al final tuvieron que hacer reformas constitucionales para poder aprobarlo. Bueno, aquí se les dice, no, ahora ustedes tienen iniciativa, pueden cambiar las previsiones. Se les da una iniciativa especial en materia de gasto público. Yo quiero ser muy claro. En materia de previsión y de gasto público, nosotros como país tomamos una decisión que fue central para Chile hace más de 50 años. En la reforma constitucional de 1970 se acordó que no podía haber iniciativas de los parlamentarios en materia ni de gasto ni de previsión. ¿Por qué? Porque su iniciativa en materia de gasto habían significado aumentos sustantivos y permanentes en el gasto público, y lo mismo en materia de previsión. Y Chile ostentaba el récord de ser el país con más larga historia de inflación en América Latina. Consciente de esto, el sistema político chileno hace más de 50 años resolvió que no se le puede dar a cada parlamentario el derecho a gastar, porque no se hace responsable del conjunto del país. No se le puede dar a cada uno individualmente el derecho a decidir cuánto gastar, que esto solo lo puede hacer una autoridad central que mire el interés del conjunto del país.
no solo el interés de mi distrito, sino que del conjunto del país. Y por eso se dijo iniciativa exclusiva para el gobierno, en gasto, en impuestos y en previsión. Por eso se quiebra. Finalmente, mi estimado telepensante, hagámonos cargo de la segunda parte de la misiva del apruebo. Decía que se han avanzado grandes cambios como fin del Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho. Lo vuelvo a dejar con el ex ministro del Trabajo. Pero alguien diría, no, pero para eso tenemos los derechos sociales. Lo hemos visto ahora después del lanzamiento en el norte. No, derechos sociales. Ahí vamos a dejar clarito que tenemos derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, gratuito, de calidad, garantizado para todos. Derecho a la salud requiere más hospitales, requiere más médicos, requiere más medicamentos. También, mi estimado telepensante, habla de que hay que celebrar el fin a los derechos privados sobre el agua, que ya lo vimos, que se considerarán desde ahora un bien inapropiable de uso público, o sea, será propiedad de los burócratas de turno. Se garantiza la libertad sindical, también analizamos ese punto, la negociación colectiva y el derecho a huelga, o sea, destruimos el aparato productivo, sobre todo a los pequeños empresarios. Por supuesto que habrá unos pocos grandes empresarios de buen corazón que esto les preocupe, pero habrán otros pocos que seguro van a estar contentos con ya no tener más competencia. Justo lo opuesto de lo que planteaba Malamata en su, como siempre, engañosa y manipuladora columna. Está el tema del aborto también, ¿no es cierto? Aquí se celebra el que haya aborto sin límites, y es tal cual. El reconocimiento constitucional a los pueblos y naciones originarias, aquí se celebra ese reconocimiento dentro de un Estado unitario y plurinacional. Bueno, eso significa, ya lo vimos, el fin de la igualdad ante la ley, el fin de la integridad territorial de Chile, o sea, un largo etcétera de desintegración total y balcanización del país. También se celebra que se incorpore el derecho al cuidado y al Servicio Nacional de Cuidados. Bueno, hay que preguntarse, ¿con cuidado no será este otro Sename? ¿Y de dónde van a sacar los fondos en un país en crisis donde no va a llegar un peso? Se incorpora el derecho a la vivienda digna y adecuada. Ya vimos muchas veces con Martín que no hay derecho a la vivienda, lo que hay derecho a un uso, es decir, el Estado es nuevamente dueño de la vivienda y se la va a arrendar. Se reconocen los derechos de la naturaleza, sí, pero para destruir los derechos de las personas. Hemos visto en reiteradas ocasiones en este canal que la naturaleza no habla y no exige derechos. Por lo tanto, lo que se hace es creer representar a la naturaleza, pero eso siempre es una fachada, como la tienen los grupos narcoterroristas, decir que luchan por la causa de un pueblo originario mientras matan a su propia gente, destruyen todos sus bosques, queman absolutamente todo lo queman, todo lo arrasan. Pero ellos son lo que están luchando es por una causa noble de los pueblos originarios. Y resulta, mi estimado telepensante, que lo que están luchando es por seguir enriqueciéndose de forma ilícita. Bueno, lo mismo va a pasar con todo este tema el reconocimiento, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas a nivel constitucional en los términos que se está planteando. Pero fíjense esto, llega a tal extremo que se reconoce a bomberos como institución perteneciente al sistema de protección civil y mandata al Estado para su financiamiento. O sea, bomberos ya no va a ser independiente. Yo no sé cómo nos pusieron acá que se acaba la Teletón también. Sin bomberos ya nos quedamos sin nada. Digamos, son de los pocos espacios que quedaban en Chile todavía sin que esta ideología, esta nueva religión, la estatolatría, el Estado es el nuevo Dios, se impusiera a todos nosotros. Y el problema es que se está imponiendo en el objetivo de la creación de un nuevo hombre, que es un andrógino. Y esto yo lo estudié, esto viene desde el año 54. Entonces, y en Rousseau viene de antes, pero no planteado en esos términos, obviamente. Sería un anacronismo adjudicárselo a Rousseau, pero lo del nuevo hombre está, ¿no? Se incorpora entonces el derecho a la salud junto con un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado, derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integridad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Sostenibilidad, imagínense. ¿Con qué plata, mi estimado telepensante? Sabemos de que los capitales se mueven de un país a otro apretando una tecla. Eso lo sabemos, usted y yo lo sabemos de memoria. Se aprieta una tecla y el capital ya no está en Chile. Eso lo sabemos. Y por lo tanto tenemos que hacer este cambio con los inversionistas, no contra los inversionistas. Con el progreso, no contra el progreso. Sabemos además, lo sabemos todos los que estamos aquí, que no hay un país en el planeta
ni uno que haya logrado estos derechos básicos de las personas sin pasar por el umbral del desarrollo. Bueno, quisiera hacerme cargo del último punto que dice que es el proyecto de nueva constitución plantea la reparación integral a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y derecho a la verdad. Pero a ver, mi estimado telepensante, así como están las cosas con los derechos humanos, que solamente los tienen quienes sufren por actos violentos que agentes del Estado van a reprimir. A veces, obviamente, que no funciona del mejor modo, todo se puede perfeccionar, pero en general los presos políticos están del lado de los narcoterroristas. Bueno, en definitiva, esta reparación integral a las víctimas de la violación de derechos humanos, que serían solamente aquellas cometidas por Carabineros. Carabineros no tiene derechos humanos, por supuesto que las Fuerzas Armadas tampoco, ni ninguno de nosotros que no estamos protestando que no vamos a vandalizar. Solamente la tienen quien vandaliza, quien quema, los que matan a ancianos en sus casas. Ellos tienen derechos humanos, son presos políticos, y por lo tanto con esto lo que se consolida es una profesionalización de la primera línea. Eso es lo que se consolida. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí déjenme plantearle una cosa. Yo creo que por eso es que les traje, porque vamos a terminar con las palabras de René Cortázar, por eso es que quise hacer este trabajo, que fue un arduo, intenso trabajo, de dar respuesta, primero que todo, a las mentiras que se plantean sobre supuestas mentiras, o sea, es la industria del engaño, tal como lo dijo Axel. Pero también porque el cierre que él hace y la invitación que él hace a que no nos quedemos callados, a que dialoguemos, a que de alguna forma está diciendo nos quedamos callados, aguantamos muchas cosas, al decir, oye, por favor, tengamos el liderazgo, hablemos, planteemos las cosas. Y ahí es donde yo también me sumo y me sentí muy identificada con el espíritu de René Cortázar, en el sentido de que ningún país, mi estimado telepensante, sale adelante si sus ciudadanos están divididos en grupos de enemigos. Y yo espero que al menos desde esta comunidad podamos oír las perspectivas de otras personas que habitan en otros sectores, pero en el mismo país que nosotros, que son demócratas y comparten con nosotros principios importantes. Y no extrememos las cosas. Yo sé que si uno está todo el día intoxicándose con la batalla, termina, como dicen, escupiendo veneno por el colmillo. Pero tratemos de no hacer eso. Tratemos de dialogar. Oigamos a personas con otras perspectivas, pero que compartan el piso común con nosotros, que quieran a su país, que quieran a un Chile como nosotros lo conocemos, mejor de lo que estaba antes del 18 de octubre, no peor. Y construyamos los puentes para conversar. No nos quedemos atrapados en la rabia, la frustración, el enojo. Y hablemos, todos. Y no silenciemos a otros. Entiendo que la campaña por el rechazo no puede tener un rostro de un político en particular y que los políticos tradicionales tienen que bajarle un poco el perfil. Eso lo hemos conversado en la excelente entrevista con Juan José Santa Cruz también. Pero de ahí a silenciarlos, yo creo que hay que tener cuidado con el tirano que cada uno de nosotros lleva adentro. Todos tenemos un tirano que nos habita. La diferencia entre nosotros y la gente, los miembros de la Convención Constitucional y la izquierda que hoy día nos gobierna, es que nosotros sabemos refrenar a ese tirano. Así es que los dejo con René Cortázar, desde aquí, desde Esfera Pública, un gran saludo. Fue realmente un aporte, las reflexiones que él hizo con su experiencia, con ese espíritu y la invitación que nos hace ahora hacia el final de su ponencia. Lo que sí podemos hacer todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿para qué decir ustedes que son todos dirigentes? Y hacer más de lo que hemos hecho en los últimos 10 años, que es hablar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una sola cosa: hablar, comunicar, arriesgar de decir la verdad de lo que está pasando y la verdad de las oportunidades que tenemos y la verdad de lo que puede ocurrir en Chile si seguimos por este camino. Y para eso, hablar de algo que también se habla tan poco en Chile. Tenemos que volver a hablar de la unidad. No conozco ningún país del planeta, no sé si usted alguno, que haya logrado dar el salto al desarrollo sin un ejercicio fuerte de unidad interna. Yo les pregunto con honestidad, ¿después de la convención estamos saliendo más unidos o más desunidos? De verdad.
Cuando repartamos el país en distintas naciones, ¿vamos a salir más unidos o más desunidos? De verdad. Entonces yo creo que tenemos un desafío que es grande, es enorme, pero que no tiene atajo. Tenemos hasta el 4 de septiembre.